ese sitio, en que coincide nuestra profunda alegría de ser abogados con la profunda hambre o necesidad del mundo de hoy, ¿no? Yo siempre doy vuelta diciendo que el abogado lo conmueven dos valores: el orden y la justicia, ¿no? Nosotros amamos el orden, las reglas claras, transparentes, sabemos o intuimos que donde no hay orden hay caos y donde hay caos hay violencia, pero no queremos cualquier orden, queremos un orden justo. Queremos finalmente entonces trabajar por defender, por construir un orden social justo. Y creo que es ahí donde se conjuga la profunda alegría del ser abogado con la profunda hambre del mundo. Recién decía Gonzalo, ¿no? Argentina necesita salir de nuestra zona de confort. Bueno, a eso nos está llamando, me parece, el mundo de hoy, a salir de la zona de confort en la construcción y en la defensa de un orden social justo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, todos los que estamos acá, porque a la mayoría los conozco de antes, todos hemos o hacemos arrestos individuales por construir algo justo, y tenemos días en que nos alegramos de haber hecho algo, de haber puesto nuestro granito de arena por un mundo mejor. Por dar un lindo ejemplo, se cumplen ahora justo un año desde que la comisión o el comité de abogados de ACTE firmó el convenio con la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados para atender causas de personas necesitadas o de organizaciones que trabajen para ellos en forma profesional, con la misma calidad profesional con que hacen el trabajo pago, pero en forma gratuita. A esta altura, más de una decena de abogados de ACTE han tomado casos. Pero la realidad es que los arrestos individuales no alcanzan, ¿no? Si nosotros queremos generar un cambio trascendente, tenemos que hacerlo en forma asociada, en forma colaborativa. Y un lindo ejemplo de eso también fue el proyecto Seamos Uno, en donde ACTE fue uno de los principales protagonistas, ¿no? Y en donde empresas, empresarios, líderes sociales, organizaciones sin fines de lucro, se sumaron para llevar 1 millón de cajas de comida a barrios carenciados, a lugares donde ni el Estado ni los partidos políticos en muchos casos habían logrado entrar antes. Otro lindo ejemplo es lo que llamamos el equipo COVID en la Comisión Pro Bono, en el cual también muchos abogados de ACTE son parte. El equipo COVID es una iniciativa de la Red Federal Pro Bono por la cual 117 abogados de 14 provincias distintas están atendiendo causas del COVID y se han atendido más de 1.500 casos y se han resuelto más de 700 casos gracias a que en algún momento nos organizamos en forma asociada, en forma colaborativa. Hace pocos días en Misiones salió en los diarios un caso muy lindo de una niña paraguaya que fue vendida por su madre en Posadas y fue recuperada por el papá paraguayo gracias al trabajo de una abogada de la Red Federal Pro Bono en Misiones. Yo pensaba, ¿no? Muchos de los que fundaron la Comisión Pro Bono hace 20 años ya están retirados, quizás no están más, y ellos nunca se van a enterar del caso de la niña de Paraguay, ni mucho de los casos del COVID. Sin embargo, gracias a su pequeño grano de arena también fue posible que eso sucediera. Como dice el Evangelio, el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Muchas veces no vamos a ver el resultado de nuestro trabajo, pero no importa, tenemos que trabajar en forma unida, en forma colaborativa, y vamos a construir una Argentina mejor. Y vamos a cansarnos de escuchar malos chistes de abogados para escuchar, como dijo Ana hace un ratito, qué lindo cuando los abogados también ayudan para hacer cosas buenas. Y pensando en ejemplos, ¿no?, que nos puedan desafiar, siguiendo las palabras de Gonzalo, para la Argentina que viene. Una Argentina con un 50% de pobreza, una Argentina con una necesidad enorme de trabajo. Yo pensaba, ¿y qué tal si desde ACTE nos ponemos a pensar en cómo mejorar el marco regulatorio para la pequeña empresa? Hoy por hoy,
para un pequeño emprendedor el trabajo que tiene que hacer en materias regulatorias, de inscripciones, previsionales, laborales, impositivas, es prácticamente el mismo que tiene la gran empresa. ¿Qué pasa si imaginamos un marco regulatorio fácil? Como ocurre en algunos otros países que muchos de nosotros debemos haber visto, donde entrando en una página de un Ministerio de Justicia, uno encuentra un estatuto modelo, llene blancos, ponga una firma digital y tenga un estatuto registrado legalmente y tenga un número tributario y ya puede ir a un banco y abrir una cuenta porque por internet ven que él es quien dice ser y que está inscrito y que luego tenga la posibilidad de contratar personal con un sistema ágil, sencillo, y que tenga que hacer una única presentación por año en carácter de declaración jurada para acreditar sus ingresos ante la FIP y para acreditar la legitimidad de los fondos recibidos, es inimaginable. En Bolivia, los microemprendimientos generan el 80% del empleo. Son apenas el 4 o el 5% del PBI. Sin embargo, generan valores, el valor del empleo, de valorarse a sí mismo por generar el propio trabajo, el valor mismo del trabajo, de generar trabajo. Bueno, yo pensaba, ¿no? Ya que estamos hablando de una mirada trascendente, ¿por qué no pensamos en proyectos que desde un lugar como ACDE nos puedan unir para tratar de generar un país mejor? En ese sentido, me gustaría terminar con acá hay un libro que publicó ACDE, que son las notas y apuntes personales de Enrique Yo. Ahí en la contratapa, manuscrito por él, dice: como en la parábola de los talentos, no solo debemos ser agradecidos por los dones recibidos, también tenemos que hacerlos fecundar. Si nos regalan una lapicera, la mejor manera de agradecer es escribir una carta. En el caso de los abogados, quizás sea un escrito judicial o un proyecto de ley. Pero bueno, ese es el desafío del fundador y a eso los quería invitar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto. Muy, muy lindo, muy lindo. Catalina, te cedemos la palabra. Bueno, bien, muchas gracias. Buen día a todos. Yo vengo de una familia de abogados, así que voy a decir que conozco la parte linda y la parte humana de los abogados, que ahí Tommy dice que hay gente que la niega. No, hablando en serio, yo creo que los que trabajamos en el sector social muchas veces tendemos a abarcar mucho. Y yo podría decir que en Haciendo Camino nosotros trabajamos en desnutrición infantil, que tenemos hogares de chicos, que hacemos talleres de oficios para mujeres, o podría decir que en el Hogar María del Rosario recibimos chicos judicializados, grupos de hermanos que vienen por situaciones de abuso, de violencia. Pero en realidad cuando uno está en el sector social, yo creo que uno se transforma como en referente y terminás recibiendo muchísimas consultas y demandas que exceden a lo que se supone que estás haciendo, ¿no? Y creo que ahí es donde, además de las situaciones cotidianas, también en esas demandas extras es donde uno muchas veces termina recurriendo a los abogados que te simplifican, te facilitan, te ahorran mucho tiempo para poder dedicárselo a lo que nosotros sabemos o queremos hacer. Voy a contar un ejemplo de una situación. Hace 3 años más o menos entró al hogar que tenemos en Aniatuya Lucía, una chiquita de 12 años, que venía embarazada de 6 meses por un abuso ella decía haber sido abusada por su padrastro. Cuando llegó al hogar me acuerdo que entró y se hizo toda una revolución porque la chiquita había ido con la mamá a un control médico al hospital y porque le dolía la panza y el médico terminó diciéndole que estaba embarazada, la chiquita diciendo que el padrastro abusaba de ella hace mucho tiempo. Bueno, cuando la traen al hogar, había gente de la dirección de niñez de la provincia, un médico del hospital, un médico del juzgado, un médico forense, y entre todos discutían cómo iba a ser el aborto que iban a hacer que se iba a practicar para esta chiquita que la ley contemplaba, porque por ser en una situación de abuso, entonces discutían que el embarazo estaba muy avanzado, entonces cómo iban a hacer para no poner en riesgo su salud. Ella estaba sentada y miraba,
Y en un momento, como la discutían y me parecía que no era una charla para una chiquita, yo dije, bueno, vamos para afuera, y me la llevó afuera y me preguntó, ¿qué estaban hablando? Cuando le expliqué, me miró sorprendida y me dijo, pero ¿por qué iban a matar a mi bebé? Si mi bebé no hizo nada malo, ¿qué tiene que ver? Como no entendía la situación de por qué estaban discutiendo, en qué contexto, de qué manera ella tenía que terminar con ese embarazo, ¿no? Y bueno, después, ahí fue cuando nosotros, como, bueno, ella quedó viviendo en el hogar y tuvimos que recibir asesoramiento para lograr que no terminara en un aborto, algo que la chica no quería, digamos. Ella decía, yo no sé si lo voy a poder cuidar o no, pero no quiero que maten al bebé, porque el bebé no hizo nada. Y bueno, finalmente logramos pelear contra los organismos para que no la obligaran a abortar. Creo que en ese sentido también a las organizaciones tener un abogado que atrás te diga, podés reclamar esto o no podés reclamar esto, o cómo podés hacerlo, también nos da mucha tranquilidad, mucha seguridad. Me acuerdo que cuando, bueno, finalmente se logró aceptar a estas personas, que son los que supuestamente traían o acercan la justicia, muchas veces no le permiten elegir a las personas a las que les están acercando a la justicia, ¿no? O sus derechos. Y bueno, después de 3 meses, cuando llegó la fecha de la cesárea, pues se había decidido que sea una cesárea, la madre de Lucía aparece y dice, yo la voy a acompañar a Santiago Capital para la cesárea. Nosotros no estábamos muy de acuerdo con la decisión de que venga la madre, una mamá que no había aparecido en esos 3 meses, que no había notado en 6 meses que su hija estaba embarazada, ni en 2 años que su marido abusaba de su hija. Pero bueno, apareció y se decidió que la madre podía y tenía que acompañarla. La madre tenía 29 años, estaba embarazada de su 9º hijo y vino con nosotros a Santiago Capital. Después de 2 o 3 días en Santiago, porque estuvimos unos días antes haciendo unos estudios, ella vio cómo tratábamos a la hija y entonces un día se nos acercó y dijo, quiero hablar con ustedes porque les quiero pedir ayuda, yo veo que ustedes a Lucía la quieren, la cuidan, yo quiero pedirles que me ayuden a mí a irme de mi casa. Entonces ahí dijimos, bueno, a ver, contanos qué es lo que pasa. No, que yo no quiero vivir más con mi marido. ¿Él es violento con vos? Le preguntamos y me dijo, no. No, él no es violento, él nunca fue violento conmigo ni con los chicos. Pero bueno, hace cosas que no me gustan. Se los manda a mis hijos a vender semillas y si a la noche no vendieron todo, no pueden volver a dormir a casa. A mí no me deja dormir en la cama con él porque como tengo Chagas dice que lo voy a contagiar y yo le digo que no contagia, pero él no me deja dormir en la cama con él, así que tengo que dormir en una silla. Cuando la bebita, nuestra beba dice que tenía 1 año y medio, cuando la beba llora la saca al patio y la hace dormir afuera porque molesta y no la deja dormir. Y así una serie eterna de situaciones que se daban donde ella no reconocía violencia ninguna. Para nosotros era obvia la violencia, para ella no existía. Bueno, ahí también pudimos a través de un abogado lograr que el marido salga de la casa, que le quede la casa a ella. Después de 3 meses, cuando se salió el resultado del ADN, donde decía que él era el padre del bebé de Luciana, bueno, ahí terminó el detenido, pero digo, gracias a un abogado logramos que le dejaran la casa a ella, cuando la casa era de él, que ella quedara ahí con los chicos, un montón de cosas, y que de a poco fuera entendiendo que sí había sido víctima de violencia, aunque ella no lo creía. Y creo que el rol del abogado en estos contextos muchas veces es como un traductor, es como el que transforma ese lenguaje que es inaccesible para la gente en un mensaje comprensible, en un mensaje claro y les da acceso a sus derechos. Una vez escuché a alguien que decía que uno no tiene derechos hasta que no los conoce, y creo que es así. Los derechos no existen por nada que estén escritos hasta que la gente no sabe, no lo entiende o no lo conoce y no sabe cómo hacer para acceder a ese derecho. Y creo que en eso, a los que estamos en una organización, los abogados nos abren muchas puertas para un montón de cosas, porque un abogado desde acompañarte a declarar, desde darte tranquilidad, desde decirte qué puedes reclamar y qué no, ayudarte a tramitar una pensión o algo que para nosotros por ahí es complejo y para un abogado es algo sencillo. Yo en mi trayectoria en lo social tuve abogados que nos ayudaron en muchísimos aspectos. Por un lado, en Haciendo Camino están los abogados de Brullú y Fernández Madero, que son los que nos hacen toda la parte societaria que decían al principio, todas las actas, los registros, las presentaciones, todas esas cosas que no tengo ni idea, las sé de nombre, pero nada más porque son ellos los que nos ayudan a hacerlos, todo lo que tiene que ver con contratos también. Después en el hogar tengo a Gonzalo Bayo acá presente, que nos ayuda este año, como decían, de
de pandemia y de decretos y de resoluciones todos los días, creo que Gonzalo fue el contacto más frecuente de mi teléfono todos los días, llamándolo para ver cómo hacer, qué empleado tiene que trabajar, quién no, porque somos un servicio esencial, pero hay gente que tiene hijos, y bueno, cómo manejar toda esta complejidad y los protocolos también en el tiempo de pandemia. Fue como la persona a la que más llamé, creo, y también creo que en alguna medida, bueno, en estas situaciones complejas de manejar mucho personal, tener a Gonzalo para mí al lado es como tener un guardaespaldas, que es el que protege de alguna manera, viene a las mediaciones conmigo y va a proteger los recursos y los intereses del hogar, valora el esfuerzo que hacemos los que trabajamos en el hogar todos los días y lo importante y lo valioso que es ese lugar para los chicos. Entonces, ir con él significa para nosotros saber que hay alguien que va a proteger nuestros intereses y los de los chicos, ¿no? Y que va a luchar por esos intereses desde la ley que nosotros por ahí no conocemos también. Creo que bueno, para los que no somos abogados, tener un abogado es sumamente importante y bueno, es esto, también alguien que nos traduce, es un aliado al que uno sabe que puede consultar y que no molesta, o sí molesta por ahí, pero te deja molestarlo. Y así que bueno, agradecer a todos ustedes por este espacio, por esa disponibilidad, por la generosidad de entregar el tiempo, que por ahí es lo más valioso que tenemos. Agradecerle a Gonzalo y a todos los que están en esto y decirles que para los que estamos en una organización social, como su apoyo es invalorable, y yo creo y realmente puedo ver que cada uno desde su vocación puede poner lo que hace y lo que sabe al servicio de los demás y juntos, como poder hacer un equipo para transformar este país o esta sociedad en una sociedad más justa, donde todos tengan acceso y donde todos puedan conocer y ejercer sus derechos. Nada más, no sé si hablé 10 minutos, más o menos. Gracias, Cata. Gracias, muy lindo. La verdad que siempre emociona escuchar ahí tu testimonio. Y te hago una pregunta, Cata. Vos hablaste de vocación de servicio, ¿no? Esta vocación de servicio que vos tenés, que es admirable, quizás te hago una pregunta personal que me interesa. Digo, ¿a quién admirás vos? ¿De dónde nace tu vocación? ¿Quién tenés como ejemplo? ¿Cómo te nutrís? Digo, si nos podés contar a los que estamos escuchándote. Bueno, ¿cómo nace mi vocación? No sé decirte. Yo siempre cuento que cuando era chica, un abuelo mío, siempre, yo me acuerdo que me venía a buscar al colegio y siempre que alguien le pedía, él daba, ¿no? Él daba plata o comida a la gente que le pedía en la calle. Y un día me dijo, siempre que alguien necesite algo que vos tenés que dárselo, como no, es un deber darle al que te pide algo que vos podés darle, una cosa así. Bueno, no me acuerdo textual porque era chiquita, pero esa frase me quedó picando y me acuerdo que cuando íbamos chicos, con mi familia íbamos a misa cerca de una casa de fin de semana en Cuba, en Villa de Mayo, y había unos chiquitos que nos cuidaban el auto. Y había una chiquita que tenía mi misma edad, que era la que nos cuidaba siempre el auto a nosotros, que se llamaba Andrea, que medio creció conmigo, porque si bien decía que cuidaba el auto, estaba siempre con nosotros adentro, jugando, qué sé yo. Y un día dejó de venir cuando teníamos 12 o 13 años, y cuando empezamos a preguntarnos dijeron que había dejado de venir porque estaba embarazada y porque había tenido un bebé, y bueno, chavo, se había casado. Y a mí me impresionó un montón ver cómo teníamos la misma edad, nos gustaba ver chiquitita, entonces nos gustaba lo mismo, y de repente su vida y mi vida eran tan diferentes y tomaban caminos tan distintos. Y creo que ahí fue la primera vez que entendí como que en el mismo país convivían dos realidades tan diferentes y nos daban oportunidades tan distintas y no sé, como que desde chica crecí con esta idea de poder darle a los demás las oportunidades, o que no me merecía esas oportunidades que tenía, sino podía luchar para que otros también tuvieran esas mismas oportunidades y nada, después creciendo y obviamente cuando uno va conociendo la realidad y te vas involucrando, es muy difícil después retirarte, como que cada vez tienes el deseo de ayudar más o de comprometerte más porque vas viendo que podés lograr esos pequeños cambios en la vida del otro, ¿no? No sé si contesté tu pregunta tampoco. Sí, perfecto. Gracias, Catalina. Y Roberto, yo me quedé con una pregunta para vos, ¿no? Hablaste de iniciativas y hablaste de trabajo colaborativo.
que me parece espectacular, ¿no? Creo que esto que decías vos, los arrestos individuales sirven, pero no alcanzan. Para que cuentes un poquito, ¿en qué contexto nace esto de lo que es pro bono, ¿no? Vos fuiste cofundador, digo, ¿cómo nació? ¿Cómo se juntaron? Digo, citaste el proyecto, esta iniciativa también ahora en el tema del COVID. ¿Hay puntos en común, me imagino, en ese momento con el de ahora, con estas iniciativas colaborativas que viste de tu experiencia profesional? Bueno, a ver, la Comisión Pro Bono nace en el año 2001, o sea, que era en ese entonces considerada la peor crisis económico-social que había vivido Argentina hasta entonces, ¿no? Creo que en ese momento nos conmovimos mucho cuando empezamos a ver en forma periódica tantos cartoneros y gente buscando comida en la calle en la ciudad de Buenos Aires, que antes no era tan común. Y ahí, en Becar, lo que nos pasó fue que dijimos, tenemos que hacer algo en forma asociada y dentro de lo que sabemos hacer. Nosotros, más allá de que muchos ya teníamos proyectos sociales, en términos generales teníamos que hacer algo dentro de lo que sabíamos hacer. Y hablando de esto en el Colegio de Abogados, resultó ser que en varios estudios al mismo tiempo estaba ocurriendo lo mismo. Estaba todo el mundo con esa misma idea, ¿no? Entonces ahí fue cuando nace la Comisión Pro Bono, a fines del año 2000, ¿no? Y la realidad es que lo que descubrimos fue que a nosotros estábamos educados para ponernos el casco y salir a defender a nuestro cliente con todas nuestras armas contra otro abogado que se ponía el casco y hacía lo mismo del otro lado, ¿no? Y lo más lindo del pro bono fue que naturalmente la gente empieza a colaborar. Y abogados que compiten en el día a día por los clientes, por sus intereses, empezaban todos a intercambiar información y datos y descubriendo que en esa red se resolvían problemas no necesariamente de forma legal. Y luego lo que, digamos, diría que luego en el 2007 fuimos también parte de firmar, de proyectar y firmar lo que fue la Declaración Pro Bono para el continente americano, el compromiso de todos los firmantes de trabajar al menos 20 horas por año por abogado en temas pro bono. Y nos asociamos con los chilenos, con los americanos, con los paraguayos, con los colombianos. Bueno. Y luego en el 2017 fue que creamos la Red Federal Pro Bono, para llevarla a todo el país, porque veíamos que las necesidades estaban en todo el país y muchas veces Dios atendía en Buenos Aires. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de ampliarlo. Y ahí fue cuando viene la crisis del COVID. Y siguiendo tu pregunta, justamente, nosotros creíamos que la de 2001 era la peor. Bueno, siempre la realidad nos trae una peor. Y si no hubiera pasado todo eso antes, no hubiéramos estado preparados, pero la realidad es que fue tan sencillo como revisar un chat y en pocos días teníamos abogados de todo el país trabajando en forma colaborativa para resolver problemas a la gente y la realidad que es lindísimo ver el intercambio que hay ahí y cómo descubrís que el abogado de Mendoza le dice al abogado de Salta lo que tiene que hacer y de paso aprendemos todos, ¿no? Así que, bueno, me parece, yo diría que está claro que somos mucho más de los que creemos, los que queremos transformar la realidad para bien. Pero si no trabajamos en red, somos demasiados pocos. Bueno, gracias Roberto. Gracias Catalina, mil gracias por su tiempo y por su generosidad y sus exposiciones. Vamos a pasar ahora al segundo panel, que va a estar compuesto por Fernando Freire y Luis Guastini. Voy a presentar a Fernando. Fernando es abogado, es especialista en Derecho Comercial y Corporativo, es director de legales del grupo INSUD,
es socio de ACDE, está casado hace 21 años, tiene 2 hijos, Francisco, que tiene 16 años, y Rodrigo, que tiene 14. Y también nos acompaña en este panel Luis Guastini. Él es abogado, es especialista en gestión estratégica de recursos humanos, es director general y presidente de Manpower Group Argentina, también es socio de ACDE, tiene 3 hijos, Juan Pablo de 21 años, Nacho de 17 años y Laurita de 13 años. La idea un poco de este panel es, dentro de estas miradas que estamos viendo de distintas perspectivas del abogado, un poco reflexionar sobre el rol que tiene el abogado dentro de la empresa, ¿no? Ya es una temática bien propia de ACDE, de nuestra institución. Así que, Fernando, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, habíamos primero, agradecer muchísimo a vos la convocatoria, a ACDE, a Tanoira, a Gonzalo, que nos da este espacio a los abogados para poder expresarnos y para poder contar un poquito en qué estamos y agradecer, la verdad, el espacio de poder compartir experiencias y aprender, digamos, que más allá del trabajo diario hay otra cosa, ¿no? Y hay otro llamado, hay otras posibilidades de trabajar y de dar una mano, digamos, en temas realmente que son muy importantes y como lo decía Gonzalo y Roberto, que hoy el país nos está de alguna manera interpelando, ¿no? A cada uno de nosotros, bueno, ¿qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a aportar desde tu lugar, desde tu fe, desde tus valores para mejorar esta situación en la que estamos, ¿no? Realmente agradecerle mucho esta oportunidad. Habíamos acordado con Luis que empezaba él, pero bueno, empiezo yo. Y bueno, la verdad que desde el punto de vista, o por lo menos en mi experiencia como de empresa, hoy más o menos tengo la misma cantidad de tiempo entre abogado que formé parte de estudios jurídicos y ya abogado interno de una empresa. Yo hace ya 13 años que estoy trabajando en Grupo Sur, y básicamente lo que yo veo es que los managers en general tienen como temor de consultar al abogado, ¿no? Y básicamente ese temor está fundado en 2 grandes motivos, para decirlo de alguna manera. Por un lado, el hecho de ir a consultar al abogado es decir, tengo un problema, ¿no? Chao, tengo que ir al abogado, a ver al abogado, es porque estoy metido en algún problema. Y por otra parte, que si vas a consultar al abogado, seguramente se te va a demorar el negocio en el que estás, en la respuesta que tenés que dar a tu contraparte, a tu proveedor, a tu cliente, o vas a obtener un no lo hagas, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que pasa normalmente. Y bueno, yo creo que ahí, digamos, la tarea de los abogados internos, digamos, es convencer, digamos, a los managers, convencer a los ejecutivos, a los demás empleados, digamos, que los abogados internos estamos para algo más que solamente aportar una solución a un conflicto o a un supuesto problema, sino que podemos impulsar, podemos anticiparnos a los problemas y tratar de dar respuestas desde un lugar positivo, ¿no? Y respecto a los que dicen, bueno, yo consulto a un abogado porque tengo un problema, bueno, yo creo que ahí es muy importante la comunicación y comunicar que el abogado está a disposición, comunicarlo, como decía Agustina antes, tratar de ser ese intérprete de la ley, tratar de bajar a tierra, digamos, esos conceptos que muchas veces para la gente que no es abogado, digamos, es más difícil de comprender. Y en mi experiencia personal, la verdad que siempre fue muy gratificante ver
cómo cuando uno se interesa por el negocio de tu cliente interno, porque para mí son mis clientes internos, cada unidad de negocio del Grupo Insud, la editorial, el cine, el farmacéutico, el campo, digamos, para mí cada uno son un cliente que yo tengo interno del grupo. Y para mí es muy gratificante, y en mi experiencia, cuando vos le prestás atención al manager, comunicás y te interesás por el negocio y por lo que quiere hacer, la respuesta es positiva y de inmediato. Y algo que era un problema pasa a ser una comunicación más fluida, y bueno, y vos tenés más oportunidades como abogado y más herramientas para acercarte y dar la mejor solución, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación y la empatía que uno tiene que mostrar con el cliente interno, con el ejecutivo, para mí son fundamentales a la hora de romper esa barrera de acá hay un problema. Yo voy a consultar al abogado solamente porque tengo un problema. Y después la disponibilidad, ¿no? Mostrarle, digamos, a tu gente, digamos, a tus compañeros de trabajo que, bueno, que estás disponible para atenderlos y para escucharlos. No solamente para oírlos, ¿no? Que muchas veces oír y escuchar no es lo mismo, ¿no? Oír, yo puedo oír algo y estoy pensando en qué te voy a responder, pero escuchar significa, de vuelta, ¿no? Ser empático y ponerte en el lugar del otro, ¿no? Para poderle dar una respuesta que le sirva, ¿no? Que sea positiva y que agregue valor. Y después, bueno, a los que dicen que si consultás al abogado te va a demorar las cosas, te va a atrasar el negocio o te va a decir no lo hagas, bueno, yo creo que ahí, digamos, esos son temas siempre complicados porque, bueno, tenemos que, todos por lo general estamos con bastante trabajo y a veces dar respuesta en los tiempos que se espera es un poco complicado, pero bueno, yo creo que ahí es muy importante la organización que tenga cada uno y básicamente buscar los tiempos, digamos, como para poder escuchar al otro, también, digamos, uno ponerse límites, digamos, y tiempos para incluso analizar las consultas, y es muy común que siempre se te acercan al escritorio para preguntarte cosas y te interrumpen de alguna manera en el trabajo o en el análisis que vos estás haciendo. Entonces ahí es muy importante que uno poder establecer, bueno, mira, yo las consultas las recibo en tal hora, o podemos pactar reuniones en tales horas, y vos, digamos, organizarte, digamos, tu día de trabajo, ¿no? Y respecto al no lo hagas, un poco ahí en mi experiencia es que, digamos, yo trato de, antes de decir no lo hagas, ver qué otra alternativa se puede llegar a buscar, ¿no? O sea, si yo le tengo que decir no lo hagas a mi cliente interno, trato de darle alguna otra alternativa, digamos, que obviamente esté dentro de la ley, digamos, y dentro de la ética y dentro de los valores, ¿no? Que uno maneja. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Creo que como abogado interno, mi experiencia, digamos, fue siempre tratar de ser proactivo, de adelantarme, digamos, a los problemas, prevenir los problemas antes de que ser tan reactivo, y la comunicación y la empatía con el cliente interno. Creo que esas son un poco las bases, digamos, del trabajo del abogado interno. Y finalmente, digamos, decir que a diferencia del trabajo de un estudio, el abogado interno interactúa con gente de muy diversa background cultural y socioeconómico, ¿no? Por lo general, en los estudios, más o menos, digamos, en general, todos los abogados, todos son, bueno, abogados, universitarios, tienen el mismo título. En la empresa, digamos, interactúas con gente que son contadores, que son administradores de empresas, gente de sistemas, gente comercial, cadetes, operarios, y bueno, y eso también, digamos, me parece para mí muy rico y en mi experiencia personal, porque bueno, vos tenés que interactuar con todos y tu nivel de diálogo y tu canal de diálogo tiene que ajustarse a cada interlocutor, ¿no? De vuelta al tema de la empresa. Creo que eso es realmente clave y muy importante. Y para mí ha sido una experiencia muy, muy gratificante y bueno, ya hace 13 años que estoy en Insud y bueno, muy agradecido a la compañía que me tiene mucha paciencia
y que me da esta oportunidad también, digamos, de, en mi interacción con gente que no necesariamente comparte mi misma fe y mis mismos valores, poder ser testimonio, digamos, del Evangelio y poder llevar un poquito esa semilla, digamos, del Evangelio a mi realidad del laburo de todos los días, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Gracias a vos. Bueno, le cedo la palabra a Luis. Todo tuyo, Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias a toda la gente de ACDE por este momento, por esta oportunidad de intercambio, de aprendizaje, de volver a mis fuentes también. Y mientras lo escuchaba a Fernando, yo pensaba, bueno, la verdad que es un lindo momento como para, pensando en este rol trascendente que tiene el abogado, hacer una mirada un poco más introspectiva, ¿no? Pensar un poco más hacia uno y cómo, con qué herramientas, con qué armas, con qué habilidades uno tiene que ir enfrentándose en el día a día, sobre todo en el caso del abogado que tiene que trabajar dentro de una empresa. Entonces, se me ocurría contarles un poco mi historia laboral, no porque sea ejemplo de nada, sino porque creo que la vida me ha dado la oportunidad de aprender que justamente en los momentos de mayor crecimiento es en los momentos donde tal vez el mejor recurso que uno puede tener es una enorme cuota de humildad para aprender todo lo que nos falta para dar el paso adelante. Yo en el año, me recibí en el año 95, venía trabajando en un estudio relativamente chico de propiedad industrial, marcas, patentes, pero siempre tenía la idea de que me gustaba trabajar en una empresa, ¿sí? Yo venía de tener una actividad muy fuerte en el servicio de pastoral universitaria, era presidente del servicio, antes había trabajado en la Acción Católica también de manera muy activa, entonces esa idea del liderazgo, de pertenecer a una organización multidisciplinaria me atraía mucho. El asunto es que en el año 96 me convocan, me llaman, para tener una reunión en Manpower. Manpower, para los que no saben, es una empresa dedicada a servicios de recursos humanos. El servicio más importante que tiene en Argentina es de personal temporario y después tiene otras líneas de servicios bastante amplias. Entonces ahí tuve una reunión con el que iba a ser mi jefe, que era el director general en ese momento de la compañía, y me dice, bueno, mira, la verdad es que nosotros tenemos una jefa de legales que está embarazada y tuvo que irse de golpe, tuvo complicaciones en su embarazo, tuvo que pedir una licencia y hace ya unos 15 días que no tenemos a nadie adentro de la empresa manejando los temas legales. Entonces, claro, Manpower es una empresa donde el 80% de la problemática es laboral. Y yo la verdad que derecho laboral era lo que había visto en la facultad, en un par de materias y punto. Entonces sorprendido estaba con la oportunidad y con la convocatoria, pero el que me estaba entrevistando me dice, mira, vos no te preocupes, nosotros necesitamos a alguien que tenga lo que tenga que tener para poder llevar adelante la situación. Tuvimos una chica que estuvo un par de días, se asustó y se fue. Nosotros tenemos asesores externos. Lo que necesitamos es que alguien que, si dice que se va a quedar, se quede. Bueno, está bien. Me la jugué, dije, me quedo. Estoy absolutamente inconsciente de lo que me iba a encontrar. Al día siguiente, prácticamente, porque era con
muchísima urgencia. Empecé a laburar, era una oficinita chiquitita, me llevan, claro, era un escritorio lleno, papeles, cartas, documentos, demandas, consultas, todo derecho laboral. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba enfrentando en aquel momento. Y ahí fue mi primer cachetada, ¿no? Como el primer aprendizaje que tuve, ¿no? De decir, bueno, la verdad es que todo lo que aprendí en la facultad es relativo, ¿sí? El segundo aprendizaje fue que indudablemente había un ecosistema alrededor de la empresa de estudios externos en el que me tenía que apalancar si es que quería llegar más o menos a buen puerto en esa tarea. Y el tercer aprendizaje fue que rápidamente, si quería seguir laburando en esa empresa, tenía que empezar a capacitarme y reforzar mis conocimientos. Así fue que en el año 97 hice mi especialización en la UCA de Derecho Empresario. Y así fue, recorriendo mi trabajo de abogado interno, primero de la compañía, después de gerente de asuntos legales. Y el principal aprendizaje que tuve en todo ese periodo fue que a nosotros en la facultad nos enseñan de alguna manera que nuestra principal herramienta es la palabra, ¿sí? Esa es la herramienta con la que nos manejamos. Recién cuando hablaba Roberto de los talentos y mencionaba el tema de la palabra, ¿no? Que es el arma que utilizamos todos los días para poder defender a nuestros clientes. ¿Y qué pasa? Cuando uno está dentro de una empresa, uno aprende que en realidad la organización, la corporación y todos los que están adentro de la corporación usan otro lenguaje. No usan la palabra, usan los números. Entonces, el primer choque humano, si quieren, o profesional, es que si uno quiere trabajar dentro de una empresa, tiene que empezar a utilizar el idioma de la organización, que es el idioma de los números. Entonces, si vamos a hablar de riesgos, hay que hablar de probabilidades. Si vamos a hablar de impactos, hay que hablar bueno, cuánto le puede llegar a costar a la empresa tomar esta decisión. Si vamos a hablar de gestión, hay que empezar a hablar de estadísticas, de métricas, de targets. Yo diría que hay un cambio mental para el abogado que está dentro de una empresa de dejar el Word y pasar a usar el Excel, ¿no? Y en ese devenir, como decía Fernando, hay un trabajo enorme de decodificar al estudio externo, porque el estudio externo sí necesita utilizar la palabra para su día a día. Entonces, hay un enorme trabajo de codificar lo que el estudio externo asesora para que el que toma la decisión, que generalmente son las cabezas más altas dentro de la organización, puedan entender qué tienen que hacer o cuáles son los riesgos de las decisiones que tienen que tomar. Pero así fue que yo ya venía trabajando como gerente de asuntos legales, me sentía totalmente cómodo en mi posición, ya más o menos sabía bastante de derecho laboral, lo manejaba de taquito las consultas que me llegaban, y un día me llevan a negociar con un cliente muy importante para la compañía, con el comercial, tenemos que negociar un contrato. Entonces nos sentamos, yo iba súper relajado, porque bueno, un contrato, había visto cientos de contratos hasta ese momento.
Viene el director de recursos humanos de esa empresa, se sienta y nos empieza a cachetear, a decirnos de todo, a hablarnos de que el servicio era un desastre, de que nosotros éramos... A la chica que venía conmigo la trató re mal, al punto que cuando nos fuimos de la reunión se puso a llorar. Y después de estar 15 minutos pegándonos durísimo, se levantó, se fue, dice, bueno, listo, sigan negociando el contrato. Y se quedó un segundo, y el abogado, para negociar el contrato. Yo dije, esa noche me quedé casi sin dormir y dije, indudablemente hay algo que yo no sé o no aprendí que me está llevando a que no haya podido manejar esta situación. Y así es como tomé la decisión de hacer otra especialización en la UCA en negociación. Un año estudiando negociación. Claro, y ahí aprendí que no sabía nada de negociación. No tenía ni idea, por ejemplo, de que había estado frente a una técnica de negociación para ablandarnos en la previa a la definición de un contrato. Y esa fue otra enorme lección, no solo porque aprendí a negociar, sino porque me di cuenta de que en general nunca sabemos todo lo que necesitamos, y cuando ya sentimos que sabemos todos, lo más probable es que pisemos el palito y nos equivoquemos. Y eso requiere estar continuamente predispuestos a aprender cosas nuevas. Yo le digo a los chicos que hoy trabajan en legales en la compañía, el rol del abogado tiene que estar inventándose o reinventándose continuamente. Cuando ya creemos que sabemos todos, va a venir, o ya viene, un software de inteligencia artificial que va a analizar un contrato más rápido de lo que lo analizás vos. Y entonces el desafío es ver cuál es ese factor humano, cuáles son esos valores, cuál es esa creatividad, esa innovación que una máquina no puede llegar a aportar en el día a día. Y si quieren una última lección, ya para el año 2000, después de la crisis del 2002, 2003, yo sentía que había llegado a mi techo en la compañía. No había mucho más escalón como abogado dentro de una corporación. Y en realidad son muy pocas las empresas grandes que tienen la posibilidad de tener una carrera muy larga, una carrera que tenga un ancho de banda muy grande que te permita seguir creciendo dentro de la organización como abogado. Entonces hay un momento en la historia del abogado de empresa en donde uno tiene que tomar una decisión y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy para un estudio y sigo creciendo porque me quiero enfocar y especializar, o me abro? Y ahí yo tomé la decisión de decir, bueno, voy a abrirme, es una decisión muy jugada, porque es decir, dejo la seguridad de la empleabilidad que me da ser abogado y doy un salto de fe a algo que no conozco, que es desabogadizarme y empezar a ver otros temas que no tienen nada que ver con el derecho. Y de vuelta, ¿no? Ahí, una vez que tomé esa decisión, hice mi tercer especialización en recursos humanos, lo hablé con mi jefe y empecé un largo camino de empezar a incorporar áreas dentro de mi scope de liderazgo y empezar a aprender de todo, ¿no? Pero aprender un poco de recursos humanos, un poco de marketing, de comercialización, de finanzas,
hasta que un día, cuando ese jefe que me había recibido allá por el año 96, decide jubilarse, y después de un larguísimo proceso, muy, muy extenuante de selección. Manpower es una empresa global que tiene bastantes procesos. Termino quedando yo, hace 3 años, como director general de la operación de Argentina, con la enorme responsabilidad de tener bajo los hombros el destino de 8.000 empleados todos los días, ¿no? Entonces, redondeando, cambiar la forma de hablar, empezar a hablar en números, una absoluta humildad, y saber que el camino del abogado interno es un camino que en algún momento va a requerir de una decisión, de una decisión vocacional muy fuerte. Y yo diría una última reflexión más, y que tiene que ver con los valores. Cada vez que a mí me preguntan, bueno, ¿cuántos años hace que estás en esta empresa? Y yo hace 24 años, y todos me miran raro, ¿viste? Porque es raro un tipo que esté 24 años en una empresa en este contexto en donde todo el mundo se va cambiando de empleo. Y yo creo que es uno de los, más allá de las oportunidades de crecimiento que me dio la compañía, uno de los motivos por los cuales yo siempre me he quedado es porque siempre sentí que había un matching muy fuerte entre los valores personales míos y los valores corporativos. Nunca sentí que había un quiebre entre lo que tenía que decidir y cómo pensaba la organización respecto a determinados temas. Y eso yo creo que es muy importante para el que toma la decisión de estar dentro de una organización. Estar en una organización que no coincide con tus valores, a la larga te termina quebrando. Y a la larga o te tenés que ir o vas a estar muy mal. Entonces yo creo que el otro factor que es sumamente importante para el que toma la decisión de estar en una organización es entender el acople que hay entre los valores personales y cuáles son esos valores que tiene la organización. Que no es un tema fácil y es un tema que requiere investigar muchísimo. Así que bueno, esas son las 3 o 4 grandes ideas que quería dejarles en esta charlita. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy bueno tu testimonio. Tengo una pregunta cortita para cada uno para ser respetuoso de los tiempos de duración de esta mini jornada que tenemos. Luis, arranco con vos. En primer lugar, hablaste de reinventarnos y citaste el ejemplo de la tecnología, ¿no? Esto de que la inteligencia artificial puede revisar un contrato más rápido que nosotros. Un consejo práctico que nos des a todos los que te estamos escuchando, ¿qué deberíamos empezar a hacer para ese proceso de reinvención? ¿Por dónde tendríamos que arrancar? ¿Qué se te ocurre o qué deberíamos estar mirando para no quedar en el camino? Mira, a ver, nosotros en general los abogados pensamos que la capacitación pasa por, como decía un profesor en la facultad, irse a dormir con el Código Civil y leer todas las noches un par de artículos, ¿no? O sentarse y leer jurisprudencia o doctrina, y sentimos que con eso tenemos nuestra cuota de capacitación al día. La verdad es que la tecnología lo que está produciendo es un cambio violento en todos los aspectos del mundo laboral. Y los abogados no estamos afuera de esa realidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Todas las tareas que son cada vez más reiterativas, que pueden ser más automatizadas, se van a ir automatizando cada vez con más velocidad, porque la tecnología existe. Lo vimos en esta pandemia, o sea,
ninguna herramienta tecnológica que estamos utilizando ahora fue inventada durante la pandemia, ya existía antes. Lo que pasa es que nosotros no la utilizábamos. Esta reunión seguramente hubiera sido presencial hace un año, ¿sí? Entonces, frente a esa realidad, lo que empiezan a aparecer es las competencias que se llaman blandas, las competencias más humanas. Empieza a aparecer la creatividad, la empatía, todo lo que tenga que ver con la vinculación con el otro, el entendimiento del mundo. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo arrancaría por ahí, empezaría a abrir mi scope de aprendizaje hacia todas esas áreas de manera urgente. Y para eso no hace falta hacer un máster, ¿eh? Para eso no hace falta hacer un máster. Hay 1000 oportunidades de aprender desde el día a día. Gracias, Luis. Y tengo una pregunta ahí para Fernando. Fernando, hablaste de a veces lo difícil que es decir a nosotros como abogados, al management de una empresa, el no lo hagas, ¿no? O buscar alternativa para no llegar a ese no lo hagas sin chocar muchas veces con los valores que uno tiene y trata de promover dentro del ámbito donde se mueve. ¿Podés contar alguna anécdota o alguna circunstancia que te haya tocado vivir en el cual se te puso en juego eso con la compañía, de tu experiencia y cómo lo sobrellevaste? No, a ver, la verdad que es de todos los días, digamos, ¿no? Es la consulta de todos los días. Aparte, vivimos en una Argentina donde te levantás a la mañana y te cambiaron la norma del día anterior. Por lo tanto, la verdad que el no lo hagas es como que es la primera reacción que uno podría llegar a tener en cualquier cuestión. Pero bueno, yo creo que ahí de vuelta, ¿no? Me parece que lo importante es escuchar, entender el negocio de que se trata y pensar en soluciones alternativas, ¿no? Siempre tratar de buscar una solución alternativa. Obviamente, cuando esa solución alternativa no está, bueno, no te queda otra más que decir no lo hagas y, digamos, como un poco lo que yo considero, digamos, más allá del rol de liderazgo que uno tiene dentro de una compañía, uno no tiene que olvidarse de que, digamos, el que toma la decisión final no es uno como abogado de la compañía, sino que es el director ejecutivo, el presidente, es el manager, el director de la unidad de negocios. Con lo cual, uno es un piloto, digamos, yo siempre pongo el ejemplo, digamos, me pongo como piloto, digamos, de un auto de turismo carretera, donde el manager es el que lleva el volante y uno está al lado con el mapa y con el GPS y advirtiéndolo de cuáles son los peligros, cuáles son las contingencias. Pero bueno, después en definitiva, digamos, yo te puedo decir, guarda porque viene una curva que es muy cerrada, pero después el que decide apretar el acelerador y tomar la curva a, no sé, a 200 kilómetros por hora o bajar un poco la velocidad, es el que lleva el volante y el que conduce el auto, ¿no? Entonces ahí... y yo creo que hay un concepto muy importante que dijo Luis, que es el de la humildad, ¿no? A veces los abogados nos cuesta un poco el tema de la humildad y yo creo que la verdad que en el ámbito de la empresa a mí me han enseñado mucho el tema de la humildad, ¿no? A aprender de la experiencia, incluso en temas legales. No creerme que soy la palabra definitiva. Siempre hay alguien, digamos, que tiene alguna experiencia más que uno, aun cuando no sea abogado, y escuchar, ¿no? Escuchar mucho y estar atento, digamos, ¿no? Pero te diría que básicamente es eso, tratar siempre de ir al manager con alguna solución alternativa, ¿no? Tratar de llegar a ese punto. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Fernando, gracias, Luis, por sus testimonios. Antes de darle la palabra a María Elena Casasnovas, quiero pasar ahí un aviso parroquial. Como dijo Roberto, hace un año en ACDE firmamos un convenio
con el Colegio de Abogados de la Ciudad, y los abogados de ACDE básicamente estamos hoy funcionando como un estudio jurídico y atendiendo casos pro bono. Entonces, invito a todos aquellos que están escuchando, que no forman parte del Consejo de Abogados y que son abogados, ya sea desde ACDE o del departamento de empresa donde estén, o del estudio jurídico, se sumen a esta iniciativa que es muy linda y que nos ayuda a nosotros en ACDE a trabajar, porque muchos pertenecemos a otros estudios y nos juntamos entre sí para responder a una necesidad, y tenemos el orgullo de ser la primera asociación que trata de funcionar como un estudio jurídico y colabora en esta iniciativa de pro bono impulsada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, ahora le voy a ceder la palabra a María Elena Casasnovas. Ella es abogada, es directora del Banco de Galicia, es socia de ACDE, además de formar parte del Consejo de Abogados de ACDE. Ella es miembro hace muchos años del Consejo Directivo. Es nuestro enlace para los futboleros, sería como nuestro enganche, la número 10. Así que, María Elena, te cedo la palabra para que nos hagas tus conclusiones de esta jornada. Bueno, muchas gracias. Les pregunto antes que nada si me escuchan, porque como les fui contando en el chat, tuve un inconveniente en casa con internet, tuve que salir corriendo al bar de la esquina y estoy aquí colgada en un bar tratando de compaginar todo esto. ¿Me escuchan? Te escuchamos y te vemos. Muy bien, María Elena, perfecto. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias, Tommy. Realmente contentísima de estar acá con ustedes. Interesantísimas todas las exposiciones. Me quedé muchísimo con la mención de Roberto, esta del teólogo Bechner, ¿no? Esta definición de vocación tan linda, ahí donde coincide nuestra alegría, y podemos decir la de ser abogados, con el hambre del mundo. Qué lindo eso, y cómo coincide esto con lo de Catalina, que dijo que se sintió llamada porque alguien le dijo que ahí donde había una necesidad tenía que satisfacerla, y donde alguien le pedía tenía que darle. Qué evangélico, al que te pidiere, dale, ¿no? Y qué lindo y qué coincidente. Así que bueno, destacar esto, la verdad que estoy muy contenta con la existencia y el trabajo de esta comisión de abogados. Una alegría ver la vitalidad que ha tomado durante este año, que la destacó muy bien Talo. Un grupo diverso en edad, diverso en experiencia, con un presidente muy joven, con mucha garra, y que no se cierra en sí mismo, sino que además incorporó como valor la solidaridad a través del trabajo pro bono, ¿no? Así que realmente importante. Quiero destacar que es un grupo de consulta muy valioso para el Consejo Directivo, y agradecer mucho a todos los que trabajaron durante el año, todos, para responder con inmediatez a esos desafíos coyunturales que hemos tenido. Ya vimos cómo el presente nos interpela permanentemente, nos desafía. Vimos como ACDE salió este año muchas veces a fijar una posición, a dar una opinión sobre temas importantes, ¿no? Siempre con el ánimo de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, y a veces también tratando de evitar retrocesos en esa construcción. En todo eso esta comisión de abogados acompaña. Recordemos como rápidamente lo que fue la pretendida expropiación de Vicentín, el intento de reformar la justicia, el trabajo que mencionó Talo tan bueno de discusión de la ley de teletrabajo, donde esta comisión intervino con el grupo de IDEA, y se dieron recomendaciones que están siendo hoy tomadas para la reglamentación de la ley. En fin, muchas cuestiones donde se pidió asesoramiento y que plantean la necesidad de estar muy actualizado, como decía recién Fernando, informado, para dar una opinión muy seria en muy poco tiempo. Pero bueno, yo sobre todo eso, que es todo muy importante, lo que quiero destacar, que lo que nos distingue como abogados de ACDE, que es una asociación cristiana, es que estamos llamados desde nuestro lugar a dar en todo la mirada cristiana. Y esta mirada debe atravesar
todos los consejos, todas las opiniones y todos los trabajos que entreguemos a ACDE y a la sociedad. Sabemos que estamos llamados a ser sal de la tierra. Y nos dijo Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué será salada? Nosotros estamos en el mundo. Estamos en un mundo tan árido como el mundo de la empresa, pero no nos regimos por los criterios del mundo. Como cristianos no medimos el éxito según el lucro o el beneficio, aunque esto es muy importante cuando es legítimo porque el beneficio crea prosperidad. Pero nosotros medimos el éxito con la regla de las bienaventuranzas, aunque suene un poco disruptivo decirlo, pero es así. Y sabemos que seremos definitivamente exitosos cuando escuchemos alguna vez: venid benditos de mi Padre. Esta es la sal. Esto es lo que nos hace distintos, esto es lo que nos hace valiosos. Así que no seamos sosos en nuestro trabajo como abogados cristianos, sino seamos valientes, seamos justos y en definitiva mostremos a cada paso que con la inspiración de Enrique Shaw podemos aspirar desde nuestro humilde lugar también al ideal de santidad como plenitud del bien. Enrique Shaw nos mostró que se puede ser empresario y santos. Si bien abogado de empresa y santo parece algo más difícil e incompatible y da para muchas bromas, sabemos que también es posible. Primero con el ejemplo. Como decía San Francisco, ¿no? Es necesario en nuestra vida predicar siempre el Evangelio y si fuera preciso, aún con las palabras. Y ahí me vuelvo a lo que mencionó Roberto y Luis sobre la importancia de la palabra en la tarea del abogado, pero también digo yo la importancia del ejemplo, porque así no solamente haremos, sino que además inspiraremos. Nos cabe como abogados de empresa seguir también lo que el Papa Francisco llamó en Evangelii Gaudium la noble vocación del empresario, porque el abogado de empresa también es un empresario. Los animo entonces a abrazar esa vocación y a responder a ella con mucho entusiasmo. Bueno, y ahora le paso la palabra a Tommy para que cierre. Hasta luego. Gracias, María Elena. Muy lindas palabras. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad que un lujo la jornada que tuvimos hoy. Estoy muy orgulloso. No me quiero olvidar de agradecerle también a Martín Granero, que es miembro del Consejo y que ayudó a pensar un poco la temática de esta jornada. Aprovechar y agradecerle a cada uno de los que forman parte del Consejo, porque para mí personalmente son, como dice Mariana, no son fuente de inspiración. Yo soy un agradecido de esta asociación, siempre voy a estar en deuda. Conocí grandes personas que me han ayudado, que he aprendido, y siempre aprendí de ellos con el ejemplo. Así que a los que están escuchando y no son socios, les invito a que se sumen a ACDE. Para mí es una muy linda organización, es espectacular. A los que ya están, que no aflojen, porque necesitamos muchas manos, necesitamos trabajar colaborativamente, necesitamos de su generosidad, de su tiempo. Así que bueno, no aflojar, agradecerles nuevamente, bueno, que tengan un muy feliz año con sus familias y bueno, ojalá que el año que viene puedan arrancar de la mejor manera. Los eventos son sumamente atentos y cariñosos. Tengamos ahí la oportunidad ya de vernos presencialmente y en otro contexto. Así que bueno, saludo a todos, gracias por estar. Un saludo, muchas gracias. Gracias. Buenísimo, Tommy. Muchas gracias. Gracias. Chau. Gracias. Chau. Muy bueno. Chau. Chao, gracias.